En el video anterior les mostré cómo unir las carpetitas para los costados y de esa forma tener ya lo que corresponde a la sisa y la forma de las mangas, ¿sí? Bueno, no la forma, sino la apertura en donde van a salir los brazos, ¿sí? Entonces ya con eso queda cerrado por la parte de los costados, queda cerrado en esta parte, uniendo las dos carpetas, las de la espalda y la del que corresponde al frente, ¿sí? Y de acuerdo al dibujo que yo les estaba realizando, aquí podemos ver que cómo se van uniendo, de qué parte, de qué lado, y les marqué aquí con esta flecha para que ustedes vean que, por ejemplo, esta carpeta que es la número 10, este es el lado que se va a unir con la carpeta número 7 de esta parte, ¿sí? Donde aquí en el 7 también tengo la flecha, ¿sí? Esto es de un lado y del otro lado lo mismo. La carpeta número 12 de este lado, aquí está marcado con esta flecha porque este es el lado que se une con la número 9 y es de este lado de donde tengo aquí esta flecha. Entonces con eso ya queda cerrado lo que viene siendo los costados, tanto de un lado como del otro, y con eso ya queda la apertura que es la que estoy mostrando en este video. Ya queda la apertura de la manga, que es esta, ¿sí? En donde cada carpetita pues va a estar ya unida. Aquí está la sisa, esta es la sisa, ¿sí? Y entonces nos va a quedar uno y dos lados de cada carpeta. De esta carpeta, dos lados sin unir, y de la carpeta que corresponde a la parte de atrás va a quedar igual uno y dos lados sin unir, ¿sí? Y aquí está la apertura, pues entonces para la manga. Y del otro lado es lo mismo, ¿sí? Entonces con esto ya ustedes pueden seguir uniendo carpetas ya hacia abajo, que es el cuerpo del vestido, hasta tener el largo que ustedes deseen. De hecho, esto así como está, con 12 carpetas, con 12 carpetas pues ya queda una blusita terminada. Si la quisieran ustedes como blusa, pues ya quedó la blusita ya cerrando los costados. Pero si lo quieren más largo, por ejemplo un blusón, sin llegar a que, sin que llegue a ser vestido, se pueden colocar hacia abajo en la parte del cuerpo ya las carpetas que siguen, ¿sí? La misma forma de la carpeta del hexágono, los lados que son los que se unen, esta misma forma que está dando las carpetas para continuar añadiendo y uniendo más carpetas, es la forma que nos va a marcar a dónde van a ir colocadas las carpetas, ¿sí? Si ustedes se fijan, miren, por ejemplo, aquí corresponde, este es un lado, hay que unirlo, y este otro hay que unirlo con la carpeta que va a quedar en esta parte, ¿sí? Entonces, y así en cada espacio que ustedes vean, nada más es estar agregando carpetas. Este es el costado, ¿sí? Aquí está el costado unido ya. Entonces, esta forma que tiene aquí, este lado es a donde se va a unir la siguiente carpeta hacia abajo, y aquí de este lado, ¿sí? También aquí va a quedar unido y va a quedar aquí otra carpetita en el costado, y del otro lado lo mismo, ¿sí? Lo que quiero que vean ustedes es que aquí ya se van a empezar a unir las carpetas hacia abajo para formar lo que es la parte del vestido o del blusón o de la blusa. Si ustedes quieren más larga, pues lo pueden hacer, ¿no? Si es vestido, en el caso del vestido, que es originalmente el proyecto de estos videos, es un vestido. Entonces, en ese caso, se pueden hacer las carpetas de acuerdo a la altura que cada una de nosotras tenemos
¿sí? Entonces, por ejemplo, hacia abajo van a quedar 3 vueltas de carpetas más o 2 vueltas dependiendo de la altura, la medida que tengamos de altura cada una, ¿sí? O lo que tan largo quieren el vestido, ¿sí? Pero ya aquí lo importante es que ustedes vean que cada hexágono o cada carpeta ya tiene la forma para que ustedes vean de qué lados van a seguir uniendo hasta llegar al largo deseado, ¿sí? Por la parte del cuello, que quedó muy abierto, y en este video les voy a mostrar cómo reducirlo para que no quede tan escotado o tan abierto, ¿no? Podemos empezar, esta es la carpeta central, aquí está el marcador de puntos, pero ustedes pueden empezar por la parte que ustedes gusten, ¿sí? Vamos a hacerle un borde al cuello para cerrarlo, vamos a hacerle unas vueltas aquí para cerrarlo un poco, ¿no? Y que no quede tan escotado o tan abierto. Entonces miren, por ejemplo, yo aquí estoy introduciendo el gancho, vamos a introducir para que sea más fácil aquí. En esta donde están, entre estos dos puntos, aquí yo voy a ingresar mi gancho y voy a jalar la hebra. Voy a hacer unos nuditos aquí para poder iniciar un bordecito al cuello y vamos a ver cuántas vueltas le voy a poner al cuello según, dependiendo, conforme voy tejiendo voy viendo qué tanto se va reduciendo. Ahí sí también ya depende de cada una qué tan cerrado lo quieren más o tan reducido se puede hacer, ¿no? Para que no quede tan abierto. Hay personas a las que sí les gusta que esté muy abierto. Bueno, pues si ese es su gusto y así nada más, pues nada más háganle un bordecito como es la primera vuelta que ahorita voy a iniciar. Entonces aquí, ya que hice mis nuditos en esta parte, yo introduzco el gancho aquí y voy a hacer aquí 1, 2, 3 cadenas que corresponden a un primer macizo. Monto mi gancho y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, que son 3 cadenas de separación. Monto mi gancho y miren, aquí voy a dejar en este, bueno, después de estos puntos en este espacio de cadena introduzco el gancho y voy a hacer un macizo de 2 sacadas, ¿sí? Y vuelvo a hacer 1, 2 cadenas, monto y aquí en este, donde está esta ondita formada por 3 cadenas chiquita, aquí introduzco el gancho y voy a hacer un macizo, ¿sí? Y 1, 2 cadenas, monto y ahora me voy a pasar en medio aquí, ¿sí? En medio de este punto y este punto aquí en medio voy a hacer un macizo, 2 cadenas, monto y me paso a donde está esta ondita de este lado, ¿sí? Bueno, voy a dejar esa ondita libre igual que de este lado. Aquí va a quedar esta libre y voy a, en este espacio ingreso el gancho y hago un macizo también de 2 sacadas. Para este borde voy a trabajar con macizos de 2 sacadas, entonces voy a continuar haciendo 1, 2 cadenas y ahora me toca aquí donde están estos puntos puff. En este espacio de cadena introduzco el gancho y hago un macizo, 2 cadenas, monto y ahora en este espacio aquí otro macizo, 2 cadenas, monto y en este espacio un macizo, 2 cadenas, monto y ahora me toca aquí en este espacio hacer un macizo, 2 cadenas, ¿sí? Monto y ahora aquí donde está este punto bajo introduzco mi gancho y hago otro macizo, 2 cadenas, monto y en este espacio un macizo, 2 cadenas y aquí
en este punto bajo un macizo, 2 cadenas, ¿sí? Y aquí en este espacio de cadena un macizo, dos cadenas, ¿sí? En este espacio un macizo, 2 cadenas, y entre los puntos PU un macizo, 2 cadenas, y ahora aquí en este espacio un macizo, 2 cadenas, y ahora aquí donde está esta ondita chiquita introduzco el gancho y hago un macizo, 2 cadenas, y ahora me voy a pasar aquí en medio entre este punto de aquí, esta ondita que sigue, y aquí hay otra ondita de este lado. Entonces aquí en medio hago un macizo y permítanme porque aquí ya se hizo un nudo. Voy a hacer 2 cadenas, ¿sí? Monto, dejo pasar esta ondita, ¿sí? Que es igual a esta de este lado, y en este espacio introduzco mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas, monto, y entre estos dos puntos PUB en este espacio hago un macizo, 2 cadenas, monto, y en este espacio un macizo, 2 cadenas, y aquí un macizo, 2 cadenas, ¿sí? Y así me voy todo el contorno levantando macizos, ¿sí? Y aquí en esta un macizo, 2 cadenas, y aquí donde está este punto bajo, aquí introduzco mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas, y ahora aquí en este espacio un macizo, 2 cadenas, y ahora aquí en el punto bajo introduzco el gancho y hago mi macizo, 2 cadenas, monto, y en este espacio un macizo, 2 cadenas, y ahora en el siguiente espacio un macizo, 2 cadenas, y estoy tejiendo por la parte del derecho de la prenda, ¿eh? Siempre hay que tener cuidado en eso. Yo estoy levantando estos macizos en todo el borde o en toda la orillita del lo que viene siendo el contorno del cuello, ¿sí? 2 cadenas, y en este un macizo, 2 cadenas, ¿sí? Aquí donde está la ondita la dejo pasar, y aquí en medio, aquí está la otra ondita, entonces en medio de esas dos aquí un macizo, 2 cadenas, dejo pasar esta ondita, y en el siguiente un macizo, 2 cadenas, aquí en medio de estos puntos un macizo, 2 cadenas, y en este un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente un macizo, 2 cadenas, y en esta ondita un macizo, 2 cadenas, en el punto bajo un macizo, 2 cadenas, y en este un macizo, 2 cadenas, y en el punto bajo un macizo, 2 cadenas, y en este un macizo, 2 cadenas, en este un macizo, 2 cadenas, en medio de estos puntos PUB un macizo, 2 cadenas, ¿sí? Aquí en este espacio un macizo, 2 cadenas, y así me voy todo el contorno
todo el contorno del cuello, ¿sí? Aquí otra vez entre esta ondita y esta ondita aquí en medio, aquí un macizo, 2 cadenas, dejo pasar esta ondita y en este un macizo, 2 cadenas, en medio de los puntos pongo aquí un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas y en este espacio un macizo, 2 cadenas y ahora en este espacio un macizo, 2 cadenas, aquí donde está el punto bajo un macizo, 2 cadenas y en el siguiente un macizo, 2 cadenas, aquí en el punto bajo un macizo, 2 cadenas, aquí en este espacio un macizo, 2 cadenas, en este espacio un macizo, 2 cadenas, aquí en medio de estos puntos un macizo, 2 cadenas, aquí en este espacio un macizo, 2 cadenas, aquí entre esta ondita y esta ondita aquí en medio un macizo, 2 cadenas, dejo pasar esta ondita y en el siguiente un macizo, 2 cadenas y aquí un macizo, 2 cadenas, en este espacio un macizo, 2 cadenas, en el siguiente un macizo, 2 cadenas, en el siguiente espacio un macizo, 2 cadenas, ¿sí? Aquí en este punto bajo un macizo, 2 cadenas, en el siguiente espacio un macizo, 2 cadenas, en este punto bajo un macizo, 2 cadenas y en este espacio un macizo, 2 cadenas, en este espacio un macizo, 2 cadenas, entre estos puntos aquí un macizo, 2 cadenas y aquí entre esta ondita y esta ondita, esta que está aquí, esta y esta aquí en medio, un macizo, 2 cadenas, dejo pasar esta ondita y aquí un macizo, 2 cadenas, en medio de estos dos un macizo, 2 cadenas, en este espacio un macizo, 2 cadenas y aquí en este espacio un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas y aquí en este punto bajo un macizo, 2 cadenas, en este espacio un macizo, 2 cadenas, aquí en este punto bajo un macizo, 2 cadenas y en este espacio un macizo, 2 cadenas, en este espacio un macizo, 2 cadenas y aquí ya llegué al término de la vuelta, ¿sí? Entonces aquí voy a contar las 3 cadenas que hicieron el primer macizo de esta vuelta, 1, 2 y 3. Ingreso mi gancho en la tercera cadenita y hago un deslizado y con eso ya cerré la primer vuelta donde levanté macizos separados por 2 cadenas, ¿sí? Esa fue la primera vuelta de este borde que le estoy haciendo al cuello, ¿sí? Ahora me voy a recorrer con puntos deslizados hasta llegar al espacio en donde están las cadenitas con puntos deslizados, ¿sí? Aquí ya hice uno, ahora hago otro deslizado aquí, así, y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, monto y en este mismo espacio voy a hacer otro macizo. Hago una cadena,
monto, voy a dejar pasar este macizo, perdón, este espacio, y en el siguiente ingreso mi gancho y hago 2. ¿Cuántas cadenas hice aquí? Después de los 2 macizos, sí, hago una cadenita, monto, y en el siguiente espacio no vamos a dejar espacio, sino que en el siguiente espacio voy a hacer un macizo, 2 macizos, ¿sí? Monto, y en el siguiente espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, sin espacio de cadenas, ¿sí? Monto, y en el siguiente 2 macizos, 1 y 2. Monto, y en el siguiente espacio 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Para que me vaya quedando así. Esto va a ir reduciendo el cuello, obviamente, conforme voy avanzando en cada espacio, ¿sí? Con los macizos en la vuelta anterior ya formé casitas, ¿sí? Que levanté. Entonces ahora en cada casita voy a hacer 2 macizos, aquí miren. Voy a hacer 2 macizos, ¿sí? Monto y me paso a la otra casita aquí y hago 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Monto, y en el siguiente espacio 2 macizos, monto, y en el siguiente espacio 2 macizos, 1 y 2, monto, y en el siguiente espacio 2 macizos, 1 y 2, monto, y en el siguiente espacio 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Para que vaya quedando así. Entonces en cada espacio de cadenas yo voy a hacer 2 macizos, miren, así, 1 y 2, monto, y en el siguiente 2 macizos, 1 y 2, monto, y en el siguiente 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Monto, y en el siguiente 2 macizos, 1 y 2, monto, y en el siguiente 2 macizos, 1 y 2, monto, y en el siguiente espacio 2 macizos, monto, y en el siguiente 2 macizos, monto, y en el siguiente 2 macizos, bueno, miren, aquí yo ya llegué al término de la vuelta. Esta es la segunda vuelta que yo hice con este borde de esta puntadita, ¿sí? Y aquí, para cerrar mi vuelta, voy a contar mis 3 cadenas que fueron el primer macizo que formé en esta vuelta. 1, 2 y 3. En el tercer cadenita voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta segunda vuelta, ¿sí? Y si nada más quieren hacerle estas 2 vueltas para su borde del cuello, ya con esto se les redujo, pero si todavía quieren que se reduzca más, todavía un poco más, pues ustedes pueden ir agregando las vueltas que ustedes necesiten o quieran que cómo les quede el cuello, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí hice una levantando los macizos separados por 2 cadenas, y esta segunda vuelta ya fue con 2 macizos en cada espacio, sin espacio de cadena entre el grupo de 2 macizos, ¿sí? Les repito que aquí ya depende de cada quien cómo lo quieran, tan abierto o tan cerrado, ¿no? Entonces, si ustedes quieren continuar para que se reduzca todavía un poco más, pues nada más tienen que seguir agregando vueltas. Miren, aquí yo levanto 3 cadenas y este es un primer macizo, monto, y en este mismo yo voy a hacer aquí otro macizo, ¿sí? Y entonces me van a quedar 2 macizos sobre los 2 macizos de la vuelta anterior, que son estos de abajo, ¿sí? Y voy a continuar con la misma puntada. Hago 2
2 macizos, sobre los macizos de abajo monto y en los de abajo hago 2 macizos, ahí está, monto y otra vez 2 macizos y así me voy. Entonces es repetir este mismo paso la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Cuando termine esta vuelta voy a igualmente a cerrar con un punto deslizado, y si yo quiero reducir todavía más voy a continuar con la misma puntada la cantidad de vueltas que yo necesite hasta tener el cuello, qué tan amplio, qué tan abierto o qué tan cerrado lo quiero. Ahí yo voy a determinar qué tantas vueltas más necesito, ¿sí? Aquí yo puedo agregar, no sé, puedo agregar unas 5, 6, 7 vueltas de macizos así, y se va a ir reduciendo vuelta tras vuelta, ¿sí? O si nada más lo quieren dejar así, con 2, 3 o 4 vueltas nada más, pues nada más con esas, ¿no? Ahí depende de cómo queramos el cuello, ¿sí? Entonces ahí ya va a depender de cada quien, pero cada vuelta es igual, es lo mismo, son 2 macizos sobre los macizos que están abajo en la vuelta anterior, ¿sí? Esta es una forma. Otra forma es, voy a destejer hasta acá, aquí donde hice la unión con el punto deslizado, miren aquí, me voy a regresar y ahora con puntos deslizados me voy a pasar hasta el espacio este que quedó entre macizo y macizo, aquí, ¿sí? Y aquí puedo levantar las 3 cadenas que hacen el primer macizo, y ahora en este espacio yo voy a hacer el otro macizo, porque así va cada vuelta que yo continúe tejiendo, voy a marcar los grupos de macizos que se están formando, ¿sí? Entonces no va a ser sobre los macizos, sino en los espacios que hay entre los dos grupos de macizos. Monto y entre estos 2 macizos y estos dos, aquí en este espacio hago los siguientes 2 macizos. Esta es otra forma. Monto igual entre este grupo y este grupo, aquí en este espacio hago 2 macizos, ¿sí? Monto y entre este grupo y este grupo aquí hago 2 macizos. Monto y entre este grupo y este grupo aquí hago 2 macizos, ¿sí? Esta es otra forma de hacerlos para que no queden sobre los que están abajo, van a quedar en los espacios, y entonces le vamos a dar otra forma al cuello también diferente, pero de igual forma, conforme se van repitiendo las vueltas, se va a ir reduciendo más el cuello, ¿sí? Va a quedar ya más reducido. Pueden repetir estas vueltas la cantidad de veces que ustedes necesiten, de acuerdo al qué tan abierto quieran su cuello, ¿sí? Ahí está. Miren, en cada espacio voy a hacer 2 macizos, ¿sí? Monto y me paso 2 macizos, ¿sí? Monto y 2 macizos, monto y 2 macizos, y así hasta terminar, ¿sí? Y les repito, o sea, pueden hacer la cantidad de vueltas que ustedes requieran para ir cerrando este cuellito, ¿sí? Y que no se vea tan abierto. Bueno, esa es en la parte del cuello. Ahí está. Entonces yo le voy a hacer, a ver, ahorita como unas 4, a ver cómo se ve. Unas 4 vueltas y a ver cómo se ve, ¿sí? Entonces ya les dije, y van a seguir uniendo carpetas hacia abajo, en el cuerpo, hacia abajo, para seguir agregando y que quede, pues que siga ampliándose y que se vea como el vestido que necesitamos, ¿no? ¿Sí? También ahí depende qué tan largo lo quieran, van a seguir agregando hacia abajo las carpetas, las van a seguir uniendo. Ya en los anteriores videos les mostré cómo son las uniones y esa explicación ya está. Ok, entonces vamos a continuar con más videos.